Saludos a todos. De nuevo, un poco cambiados de sillas. Estamos aquí. Yo no sé por qué. Barajados. Me siento con mucha presión en esta silla. No sé cómo sucedió, pero me encuentro aquí. Como sea, saludos a todos. Saludos, Santiago, Manuel. Saludos, Jordi. Saludos. Me alegro también de no ser yo el único. No soy yo el único. Pero es caliente esta silla, ¿verdad? Sí, es caliente, sí. Ustedes saben que hay 3 planos de este estudio y ahora me doy cuenta que en esta silla entra en los 3. O sea la cámara que sea, ahí entra uno. Muy bien, bienvenidos, seamos nosotros y ustedes, porque esto es de todos ustedes, a un nuevo episodio de nuestro programa, La Verdad, podcast, y yo creo que hoy empezamos a partir de esa palabra, ¿verdad? La verdad. La verdad, sí, exactamente. Esa, lo que llaman esa presunción, pretender que uno tiene la verdad, le llaman presunción. Cada uno, dicen, tiene su verdad y mi verdad termina donde empieza la tuya, y que es totalmente una negación en sí mismo de la verdad, porque una verdad, para serlo, absoluta. Tiene que ser absoluta, universal. Y bien, queremos un poco entrar. A mí lo de la presunción siempre me acuerda una cosa, ¿verdad? Que decían los antiguos, que la maternidad es certeza y la paternidad presunción. Un acto de fe. Exacto. Sí. Bien, a ver, Jordi. Es verdad. A ver, Jordi. De hecho, me ha sucedido no varias veces, ir a registrar el muchacho, sí, cuando la esposa está todavía en el, sí, allí en el hospital. ¿Y usted quién es? Yo soy el padre. Ajá, porque te lo diga. Tráigame un certificado de matrimonio. Ah, sí. Y hay que llevar la cédula de la mujer también. Ay, uno sabe quién es su madre y es la madre quien le dice a uno quién es su padre. ¿Quién es su padre? Sí. Pues sí. Le toca muchas veces decirlo. Así es. Muy bien, pues queremos tocar un tema que hoy en día está muy en boca de todos, se habla mucho de él y quizá es inversamente proporcional lo mucho que se habla con lo poco que se usa. Y hablamos, ya entrando en tema, de lo que es el pensamiento crítico. ¿Qué tiene que ver el pensamiento crítico con la verdad? Pues definitivamente muchísimo. Y entraremos un poquito. Hoy en día estamos en un mundo donde parece que alguien quiere pensar por nosotros y que se nos invita a pensar de un modo concreto, o que en el fondo, debido a la globalización, la facilidad de saber lo que acaba de pasar en la otra punta del mundo con segundos, o sea, ahora mismo tenemos datos del terremoto que ha habido en Marruecos, tenemos datos al instante de muertos, de enfermos, pero también en lo que es la opinión sobre los acontecimientos, sobre la ideología, estamos también muy mediatizados. Y de hecho, hay lo que se llama el pensamiento general, el pensamiento común, que es muy unitario. Yo lo digo, doy esta materia a muchachos de secundaria. Si alguno me está siguiendo, os saludo. Y mañana nos vemos y empezamos la clase de este año. Y realmente los muchachos se dan cuenta, al menos abren los ojos a una realidad, y es que nuestro pensamiento no es libre, nuestro pensamiento está influenciado por muchas cosas, y lo que creemos que es pensamiento, si alguna vez lo ejercitamos, no es más que una búsqueda de argumentos para defender mi razón, lo que ya yo tengo asumido como mi forma de pensar, porque yo soy hijo de mi padre, de mi madre, de mi familia, de mi entorno, de mi país.
Y hay cosas, Tiene hay cosas que nos condicionan. una configuración social. Exacto. Ujú. En eso se ve muy claro en lo que es la cultura woke. Ujú. La cultura woke, que ahora mismo es el pensamiento mayoritario, casi único, y que no admite demasiada contestación, y si la tiene, tú eres clasificado en lo que es las antípodas de ese pensamiento, y encajonado, y ahí estás. Eres de derechas, eres fascista, Homófobo. eres machista, homófobo y además cristiano. Ujú. Porque el pensamiento va empaquetado. Curiosamente, es muy difícil encontrar a alguien tan libre que diga yo soy gay, pero entiendo que las parejas gay no pueden ser padres. Ese pensamiento, dentro del pensamiento moderno, izquierda, unitario, es un pensamiento subversivo. Y de hecho, quien se atrevió a manifestarse en ese sentido, como fueron dos personas Ujú. de ese colectivo, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, fueron estigmatizados dentro del colectivo. En la República Dominicana hay casos también. Porque el pensamiento es único. No existe, por decirlo, pensamiento pro LGTB y que sea antiaborto. Va dentro del mismo paquete. Eso es un combo que va Exacto. completo. Lo coge completo o no, o eres un elemento subversivo. El asunto, y eso pasa de un lado y pasa del otro lado también. El que es, por decir de alguna manera, de pensamiento de derecha, es pro vida, es pro familia, es anti. Y al final la sociedad está absolutamente polarizada. Sí. Y el que. Ahí se aplica un poco la frase de Jesús en el Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. Y no hay términos medios. Y es difícil. Es difícil situarse en un punto intermedio. Para eso hace falta unas destrezas que son las que trae el pensamiento crítico. Okay. Eso como titular. Entremos en materia. A ver, ¿qué tú defines como un pensamiento crítico? Porque sería bueno que comenzáramos a ver, porque de pensar piensa todo el mundo. O cree que lo hace. Bien, aunque sea dirigido, ¿verdad? Porque hay pensamientos que son dirigidos. Sí, o dirigidos, o incluso en lo que sería lo que se llamaría una pereza intelectual. Dejo a otro que piense conmigo y me diga qué debo yo pensar o qué debo yo opinar en tal situación, en tal encrucijada, en tal... O simplemente me quedo con la primera búsqueda de Google, que casi siempre está manipulada. Por ejemplo. Bueno, yo les pregunto a los muchachos quién en una búsqueda de Google pasa de la primera página. Difícil. No. De hecho, muchos no bajan, no corren la página. Las que aparecen hasta el final de pantalla. Y regularmente los motores de búsqueda están condicionados. Tú puedes hacer scroll y buscar más en la primera página. No, pero esas ya están fuera, las que veo. Y esas búsquedas están condicionadas por... Sí, sí. Bueno. Porque además hay formas de rankearse dentro de las primeras apariciones. Entonces, ¿qué sería el pensamiento crítico? Son dos palabras, pensamiento. Pensamiento hace referencia a un ejercicio intelectual. Y la palabra crítico viene del griego, krinei, que es la etimología de la palabra crisis. O sea, ¿y qué es la crisis? ¿Qué es krinei? Juicio.
pero no juicio sobre una persona culpable e inocente, sino juicio sobre una situación en la que yo tengo que tomar una decisión. O sea, la crisis es, yo camino, voy por un camino y de pronto ese camino se bifurca. Ok. Eso en mí provoca una crisis. Sí, aunque no tiene relación con la etimología, eso es un momento crucial. Exacto. Hay una encrucijada de caminos. Sí. Hay una cruz y yo tengo que tomar... El problema es que tengo que tomar una decisión. Yo iba cómodo por mi camino. Yo iba muy cómodo. Y de pronto se me bifurca. Cónchale. Entonces tengo que tomar una decisión. Tiene que decidir por uno o por otro. Exacto. Bien. Mientras no decido, estoy en crisis. Estoy en tiempo de decisión. De discernimiento. De discernimiento. Y la crítica no deja de ser eso. Una evaluación. ¿Por qué me iría por el de la izquierda? ¿Por qué me iría por el de la derecha? Tengo que evaluar. Ok. Eso es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, por ejemplo, en el ámbito de la educación, se define o se distancia del pensamiento del siguiente modo. Se diría que el pensamiento es el qué en la educación, el contenido, la información. Es importante, ¿verdad? Es importante que una de las cosas que tenemos que tener es información. Exacto. ¿Verdad? Y ya el discernimiento sobre esa información, vamos a decir de alguna manera, es mi pensamiento, mi manera de pensar. Entonces ya lo otro sería hacer un peso de cada una de esas variables para entonces yo tomar una decisión. Exacto. Entonces, Pero quiero comenzar por esto. Primero que tenemos que tener información. Que tú hablaste ahorita de una pereza intelectual. Y es precisamente eso. No tener información porque no lo busco y más bien por pereza. Es que y a veces no podemos ni siquiera defender lo que pensamos, ¿verdad? Porque ni siquiera hemos discernido si lo que pensamos es totalmente de acuerdo y estamos plantados ahí y no sabemos. Exacto. Por ejemplo, el pensamiento crítico, yo decía, el pensamiento sería el qué, el contenido, Sí. la información Sí. que recibimos en la educación. El pensamiento crítico sería el cómo. ¿Cuáles son los canales, los medios, los mecanismos para yo adquirir esa información? Bien, la educación es importante que tú lo digas, ¿verdad? Porque estudiando ya mayorcito en la universidad, ¿verdad? Yo vi que un montón de estudiantes agarraban lo que el profesor decía y lo veían definitivamente como verdad. Entonces, hay que distinguir cuando un profesor está diciendo algo que con fundamento científico o cuando él está diciendo algo que es algo que él piensa de alguna manera. Porque lo que yo vi fue que la mayoría de las personas aceptaban lo que la persona decía, siendo su opinión, ¿verdad? Siendo su opinión, se aceptaba como sin más ni más. Exacto. Pero eso nos viene desde, ya no es solo el profesor. Exacto. Es que todos estamos formateados. Todos tenemos una forma, todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, de nuestro entorno, de nuestro país, de una cierta cultura. Una cierta cultura, exacto, sí. ¿Qué es en ese sentido? Todo eso nos condiciona a pensar, yo no diría pensar de un modo concreto, sino que ya nos ha sembrado unas ideas que configuran nuestro pensamiento. Ya, eso ha formado un cauce. Entonces, lo que creemos que es pensar, en muchas ocasiones, no es más que una búsqueda de argumentos para yo defender mi razón, mi opinión que tengo asumida, pero que nunca la he pasado por un filtro, nunca la he cuestionado, sino que me dedico a pensar
creo yo, a buscar, a cargarme de razones, de argumentos, para defender eso que tengo asumido como intocable, como absoluto. Nunca lo he cuestionado. Bien. En tu casa, ¿son de Licey o Águila? No, yo soy disidente. Igual yo. Sí. Ajá. Sí. Yo me acuerdo una vez en el trabajo que me preguntaron, ¿y en tu casa? Digo, somos todos el escogido. Entonces agarra y me dice uno, ¿y por qué? Digo, no, porque somos todos el escogido, ya somos todos el escogido. Y Tati, bueno, Tati es aguilucha. Y entonces, Tati no es pache, ya todos somos todos pache. Pero fíjate, ¿y por qué? Te preguntan, y tú dices, porque somos del escogido. Porque sí. Porque sí. Es una respuesta muy adecuada en base al pensamiento crítico. Claro. El pensamiento crítico no puede admitir respuestas del tipo, Bien, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Es importante porque es de un equipo de pelota o de otro, ¿verdad? Parte de la emotividad. Exacto. Eso es fanatismo. Sí. Esos son fanáticos, ¿verdad? Y el fanático no tiene pensamiento crítico. Absolutamente. Nubla. De hecho, el fanatismo nubla la mente. Pero ¿no? Cuando es en el ámbito de la pelota, no hay problema. No hay problema. Porque dura lo que dura el juego y media hora más. Luego se pasa. Con excepción de la película El Fanático. No sé si tú la viste. No, de uno que hasta mató a un pelotero precisamente por eso. Pero bueno, el fanatismo se puede llevar hasta un extremo, porque es importante, Sí. se puede llevar a un extremo. Exacto. Pero yo soy del escogido, porque mi papá era del escogido, es Bueno. hasta cierto punto inocuo. Pero yo soy del PLD porque mi papá era del PLD, mi abuelo era del PLD y todos en mi casa siempre hemos sido. Ya no es tan inocuo, No. ¿verdad? O del PRM o del PRD o del que sea. Del que sea. No tenemos problemas. Exacto, con eso, ¿eh? del que sea. Eso ya no es tan inocuo. Pero sí, lo que yo he heredado es... No, es que los haitianos comen gente. Ya es menos inocuo. No, hay quienes dicen que los haitianos no son gente. No son gente. Ya no es tan... Ya es Ya es otra... ¿Me explico? Lo que yo he heredado... Hay niveles de... Hay niveles. Y hay cosas que están muy asumidas. No, digo los haitianos, como digo, también me lo he escuchado. Los europeos no se bañan. Sí. Ya eso lo tienes asumido. Yo me baño. Mucho. Tengo mucho calor. Pero todos tenemos, y en el fondo nos cuesta mucho admitirlo, pero todos tenemos, por ejemplo, dentro un pequeño racista, un pequeño clasista, un ideólogo, que para ejercer el pensamiento crítico hay que matar. Hay que romper con eso. Lo primero que tengo que hacer para ser crítico en el pensamiento es liberarme de condicionantes, de lo que decías, la emotividad, lo que yo he asumido como válido y absoluto, porque sí, sin pasar por el filtro. Como dice un autor, el pensamiento crítico se empodera de los mecanismos del pensamiento, se empodera, los hace suyos, para, partiendo de cero, crear un pensamiento. Hay ciertas características que yo las quiero manifestar que hacen falta. Lo que se llaman la primera competencia del pensamiento crítico es el coraje intelectual. Para pensar hay que atreverse. Porque de forma natural la pereza intelectual está en nosotros, de forma natural. Es lo mismo que hacer ejercicio físico
primero hay que ponerse. ¿Te quiere ponerse muñeco? Te tiene que sufrir. ¿Te quiere pensar? Hay que sufrir. No es confortable pensar si además el pensar te puede llevar a un enfrentamiento, ya sea con un pensamiento generalizado, común, ya sea un enfrentamiento con quien originalmente te plantó una forma de pensar familiar, de tu entorno, y el ponerte a pensar críticamente te lleva a ese enfrentamiento. Todos tenemos la tendencia a, como dice el refrán, ¿dónde va Vicente? Va la gente. ¿Dónde va la gente? Bien. O sea, el coraje intelectual enfrenta la pereza intelectual. ¿Por qué esa pereza intelectual? A ver, porque es interesante conocer. También el origen de muchas emociones y de muchas cosas que tenemos, ¿verdad? Nosotros, o sea, es importante conocer que en la evolución, vamos a ponerlo de esa manera, lo primero que nuestro cerebro piensa es la supervivencia. Lo primero, ¿verdad? Lo que le dicen el cerebro reptiliano, que solamente se encarga de la supervivencia. ¿Ok? Entonces, Cubrir necesidades fisiológicas. cumplir todas las necesidades fisiológicas, sí. Y en eso, por cierto, ahí están, entre eso está la necesidad sexual, como prolongación de la especie, no con otro, ¿verdad? No con otro fin, en esa primera. Exacto. ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a saltar ahí están las emociones y más arriba está lo que se llama el pensamiento, la corteza, el pensamiento. Entonces, lo que pasa es que el ser humano ha llegado a un punto, dicen algunos científicos incluso, que lo que ha pasado con nosotros es que el córtex, la corteza cerebral, es muy nueva comparado con la situación que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que ha hecho, lo que pasa es que el ser humano ha entendido que todo aquello que es placentero es para la supervivencia. Porque si no, nosotros los humanos, ¿verdad?, podemos pensar, podemos ver, por ejemplo, la relación sexual la naturaleza ha puesto, vamos a decirlo así, le ha puesto placer a todas esas cosas, porque si no nosotros no la hiciéramos, ¿ok? Porque si tú miras desde un punto de vista sin placer, una relación sexual es algo no tan bonito. ¿No? Si tú lo miras, sí. Por esa razón, cuando la gente se le va la libido, no quiere. ¿Por qué no es algo tan bonito? No, y voy más allá, más claro todavía. Si comer no fuera un placer, también. ¿Quién come? También, ¿verdad? Que somos críticos al comer, ¿verdad? Llegamos a un punto en que hay ciertas cosas que tienen que gustarnos para comer. Por ejemplo, un perro no mira si algo que vomitó es asqueroso o no, se lo vuelve a comer. Nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Porque no nos causa placer, no nos causa gusto. Entonces, una de las cosas que nos causa placer es quedarnos tranquilos, sin hacer nada. Ojalá que nos mantuvieran, que nos dieran todo. Y es la tendencia natural de nosotros quedarnos así. Entonces, eso que pasa en lo físico, que tú dices con los ejercicios, ¿verdad? Por eso una gran cantidad de personas no hacen o no hacemos mucho ejercicio, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el pensamiento, que todavía es mucho peor. No se ejercita. Pero además va más allá. Y es que el hombre tiene una necesidad social de encajar en el grupo, sí, de aceptación. Entonces, pensar es un riesgo, porque te puede apartar. Excluir, sí. Te puede excluir. Puedes incluso ser ridiculizado. Segregación social. Y en la mente te defiende de eso.
Hay una tendencia a defenderse de, no, yo no quiero ser ridiculizado. Oye, este pendejo, di que es casto hasta el matrimonio. Sí. No, Hay no, que atreverse. hay que atreverse. Todo eso forma parte del coraje. Por ejemplo, tú tienes un amigo, vas a bachillerato, tú tienes un amigo, sois panas y tal. Y tu amigo de pronto se entretiene haciendo bullying a los chiquitos. ¿Tú lo corriges o le ríes la gracia? Ahí está el punto. Tú eres libre o esa relación social con tu amigo te obliga a seguirle el cuento, a reírle la gracia. ¿Sabemos corregir a los nuestros? Aceptar cosas injustas. Exacto. Todo eso viene de esa necesidad social, de la cual tenemos que saber liberarnos un poco. Si no, nuestra forma de actuar o no estará de acuerdo con nuestro pensamiento o nuestro pensamiento será erróneo. Va de acuerdo con la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, que dice que la primera necesidad del hombre son necesidades de seguridad, lo que decía Apache, la preservación de la especie, va subiendo y la última son de ego. Ya después que el hombre tiene todo cubierto, ya pues tiene necesidades sociales y las últimas ya son de ego, de autorrealización. De autorrealización. Entonces, el coraje intelectual es una de las competencias básicas del pensamiento crítico. Hay otras más. Atreverse a ser diferente, a pensar diferente y a poner su punto de vista a pesar de que la mayoría piense distinto. Y el primer coraje es arrancar a hacerlo, o sea, romper con la pereza. Hay un ejemplo muy bueno de eso, de un profesor que el alumno llega tarde y dice, vamos a decir todo que este es de color verde y era algo azul, por ejemplo. Y entonces le pregunta, mire usted, ¿de qué color es eso? El tipo llegó tarde y todos estaban de acuerdo en decirlo así. Eso es azul, profesor. Le dice, no, eso es verde, usted no está mirando. Fulana, dígame, ¿de qué color es eso? Azul. ¿Y usted de qué? Y dígame usted ahora. Y él decía, no, es verde. Hasta que lo llevaron al punto de que él dijo, sí, es azul. Porque la mayoría lo presionó. La presión social. Después del coraje viene la empatía intelectual, que es la necesidad de colocarse figuradamente en la posición del otro. Lo que se llama ponerse los zapatos del otro. Para eso hace falta haber roto con tus prejuicios y escuchar. Quizá el otro tiene algo que decir. En una sociedad como estamos ahora tan polarizada, es dificilísimo eso. Pues yo soy de aquel colectivo y tú eres de este. Y yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas. Nadie escucha. Si el otro dice algo, bueno, tus consignas. Porque tú eres tal y tal y tal, y es lógico que digas eso. Pero tú no puedes ser un pensador crítico si no tienes empatía intelectual. Y no quiere decir que abraces las argumentaciones del otro. Al menos que le escuches. Pero que escuches y que eso, sabiendo que eso puede poner en tela de juicio tus opiniones ya totalmente asumidas. Acabadas ya. Que las tienes ahí bajo 3 candados porque por el riesgo de que alguien me las toque. Tienen que ser cuestionadas. Y eso viene a través de la empatía intelectual. Luego tiene que haber una justicia de pensamiento. Es interesante. Justicia de pensamiento. Tiene que ver con los argumentos. Si el otro te está dando argumentos válidos, tú tienes que ser justo y decir, no, los míos no lo son. Yo no puedo rebatirte lo que tú me estás argumentando con argumentos, al menos dentro de los estándares intelectuales, y yo decir, no, porque no es así. Exacto. O recurrir a una falacia. O entrar en las falacias Ad hominem. que eso ya son
Bueno, si entramos a hablar de todas las falacias, tengo aquí una listita interesante. Sí. No podemos admitir argumentaciones que no tienen peso o que no están basadas en los estándares de razonamiento. No, porque todo el mundo sabe que eso es. Todo el mundo, son 8.000 millones de personas que no creo que todas sepan eso que tú dices que saben. Hay estudios pero perdón, el otro te ha dicho que en la revista tal de tal semana, tal autor presentó un estudio y tú estás diciendo que todo el mundo sabe. Incluso mucho. O es del dominio público. No estáis usando los mismos estándares de pensamiento. Entonces tú no estás siendo justo. O como encerrarte en tu esquina y decir, pues no, porque lo ha dicho el Papa. Exacto. Bien, eso de los estudios es muy interesante, porque siempre se encuentran estudios a favor y en contra, Sí. ¿verdad? De ciertas cosas. Entonces hay que ver ese estudio, quién lo hizo, cómo lo hizo, Exacto. en qué momento, de qué forma lo hizo. Los sesgos que pudiera tener. Sí, ¿Qué población, qué cantidad, qué muestra se tomó para hacer ese estudio? Todo un montón de cosas De que hay variables. que tener en cuenta. Sí. Y luego al final, los resultados de verdad si son lo que se dicen o no se dicen. A veces están estudios incluso que están inconclusos. Yo volví a ver esta semana el estudio que hizo, el experimento del doctor Money Sí. en Canadá, que al final se comenzaron a hacer todos los estudios y el final se acalló. Sí. El final no se dijo nunca, se acalló. Pero ya se dio se dio por bueno todo lo que había ocurrido antes. Eso se está viendo mucho hoy en día en el ámbito político con las encuestas. Por ejemplo, en Brasil, todas las encuestas fallaron con Lula y Bolsonaro. Ahora mismo con Milei en Argentina, no lo daban favorito. Y siempre está pasando muy frecuente que el resultado final es muy distinto a lo que las encuestas y los medios tradicionales proyectaban. Porque las encuestas no buscan el resultado, sino ahora mismo las encuestas buscan incidir en el resultado, incidir en las tendencias. Entonces ahí es que entra el pensamiento crítico. Entonces tú vas a votar por una persona porque todo el mundo va a votar. Exactamente. Pero se ha visto que aquí en el plano local, en el 2020, el gobierno tenía todo el aparato y lo puso en función de su candidato y el resultado fue totalmente distinto. O sea, al final, no digamos que tanto el pensamiento crítico, pero la gente ha abierto los ojos y no es tan manipulable en ese sentido. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Un ejemplo lo leía yo ayer en una noticia. El titular dice, así se cocinó el consenso del 97% sobre el origen humano del cambio climático. Estamos hablando del año 2013. Apareció en las noticias, incluso Barack Obama lo posteó en Twitter y demás, una afirmación que decía que evaluando todos los artículos, investigaciones y demás que se habían publicado desde el 1990 y no sé qué hasta aquel año, el 97% del colectivo científico estaba de acuerdo que el origen del calentamiento global era humano. Era humano. Entonces, ahora, ¿cómo se cocina el consenso del 97%? ¿Cómo apareció? Bien, pues aquí, en este artículo te dice cuál era la muestra de los artículos. Fue un estudio sobre 12.000 artículos científicos publicados entre el 91 y el 2011. Pero que realmente se daban cuatro grados de, por ejemplo, el 50% o más del cambio climático es causado por el hombre. Había 64 artículos.
El hombre juega algún papel en el calentamiento, pero sin cualificar, 922 artículos. El aumento total de CO2, no solo de las emisiones que causa el hombre, juega algún papel en el calentamiento, había 2.910 artículos. Bien, pues estos tres rangos eran los que sumados, bueno, y el cuarto, que es los que no se pronuncian, daban el 97%. Ahí entra otro... Solo no contabilizaban los que decían rotundamente que no. Esos no estaban contabilizados. Ok, entonces, de nuevo, las cantidades son, ¿cuántos artículos? 12.000. 12.000. De 12.000 podemos decir que menos de 5.000, menos de 4.000 era lo que decían sobre la responsabilidad del hombre. Y hay en no, incluidos los que decían que más del 50% el tal, y incluidos también los que no se pronunciaban. Y hay otro elemento a tomar en cuenta, George. Pero eso, el asunto es que eso me lo está publicando hoy, 2023, alguien respondiendo a una afirmación brutal del 97%, hecha en 2013, 10 años. Sí. Sí. Mientras tanto, aparecen, tengo por aquí y quiero mostrar, aparece en el colectivo científico una publicación firmada por 1.600 científicos, entre ellos 2 premios Nobel. 2 premios Nobel, sí. Y ahora no lo encontraré porque yo soy así de desastre. Aquí. La declaración sobre el cambio climático en el mundo. No hay emergencia climática. Firmada por 1.609 científicos. Sí. Entre ellos 2 premios Nobel. ¿Quién hace ruido sobre esto? Pero Nadie. Gracias a Dios hay un colectivo que está empezando a tener el atrevimiento de ser disidentes. de ser disidentes. ¿Por qué hay que ser atrevido? Porque como publicaba el otro día alguien, un científico decía, si yo quiero ser publicado en la revista Science y tal, yo tengo que manipular la información Y para estar en el lineamiento que marca Naciones Unidas. Si no, yo no publicaré en revistas de prestigio. Indudablemente, todas esas informaciones entonces son sesgadas. dictadura total. Absolutamente. Mira, hay un punto importante, neurálgico, en el tema del pensamiento crítico, y es el uso del lenguaje, la manipulación del lenguaje. Fíjate en las preguntas que tú leías, que decía, ¿tiene alguna incidencia? O sea, buscar la manera de que sí, o sea, trayéndolo por los pelos y... Tú tienes, bien, pero para no adelantarnos, tú tienes algo con respecto a eso del lenguaje, ¿verdad? Sí, eso aparece en el problema del lenguaje. Eso da para otro programa. No, eso aparece, os voy a decir, en lo que serían las destrezas. El pensamiento crítico ha de seguir un orden y unos pasos que son, yo creo que no vamos a entrar en eso, pero los podemos mencionar y quizá, si a ustedes les interesa y nos lo ponen por escrito abajo en el programa, Sí. seguimos y entramos más en detalle. Los 5 pasos, destrezas de pensamiento crítico son interpretación. Yo tengo que coger los datos, saber interpretarlos. Luego, el análisis, que es separar el polvo de la paja. La evaluación, esa paja, eso ese grano, Poner ¿qué peso tiene? ¿Qué valor tiene frente a otros datos que he recopilado? Luego, y la inferencia,
que es la capacidad de... Sería la diferencia, por decirlo rápido, no es, pero por decirlo rápido sería, ya hemos hecho el análisis, ahora la síntesis. Y finalmente, la explicación. Si yo no sé presentar todo eso que he interpretado, analizado, sintetizado, si yo no lo sé presentar claramente, de ahí viene, por ejemplo, los concursos de debate que hay en las universidades. El saber presentar, ser claro, concreto y en el menor tiempo posible. No por tumbar al oponente, no es este el fin, sino por presentar mis argumentos, mis estudios y presentarlo bien. Si yo no sé explicarlo, hay que tener no sirve de nada. Sí, hay que tener coraje de contradecir en algún momento. Bueno, de eso se trata en un debate, poder contradecir al otro, pero con argumentos que sean válidos. Exacto. Con argumentos que sean válidos. Y verdaderos. Importante. Válidos, verdaderos, y que al final también, lo que tú dices, hay que saber presentarlo, porque si no, alguien que habla muy bien te puede tumbar tu argumento solamente con manipulación de lenguaje. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, en este país, eso pasa en muchas partes, pero aquí está sobrevalorada la dicción. O sea, cuando una persona habla bonito, dice, coño, se sabe. Pero no se van al fondo, porque yo aquí con muchos debates que teníamos con temas de provida, con temas, me decían que fulana dijo, una periodista famosa, y contradecían argumentos de científicos, de doctores, argumentos válidos de bastante peso. Me decían, no, porque fulana de tal, de un medio, una periodista dijo, o una artista peor, una actriz, fulana dijo. Ahora cualquier loco viejo contradice a un premio Nobel como nada. No, redes han... Eso es una de las falacias más típicas. Sí. O sea, hay gente... eso se ve en la publicidad. Una tipa que es actriz promociona qué sé yo, un libro. ¿Y quién autoriza a esa tipa? Exacto. Para decir que tal cosa es de valor, ¿no? O un científico con un producto de belleza. Pero que aquí se confunde el fondo con la forma. O sea, como lo dice, o sea, el modo de presentar es importante porque vende. La gente lo escucha hablar y dice, ay, que ese sí sabe. No importa en el fondo qué disparate mayúsculo esté diciendo. Ahí se usa lo que se llama la emoción. Sí, exacto. ¿Verdad? Que tenemos que saber, ¿verdad?, que emoción y pensamiento en algún momento son contrarios. Son contrarios. Hay un científico mexicano, doctor Eduardo Calixto, que habla, y te habla bien claro, hay un montón de videos de él en YouTube, cómo, por ejemplo, cómo, si en algún momento tu cerebro está bien cargado por emociones, ¿verdad?, que se llama la amígdala cerebral, es contraria a esta parte que se llama la corteza, aquí en la corteza prefrontal, el lóbulo prefrontal, que está aquí. A veces entre la corteza y la amígdala hay problemas de quién prevalece en algún momento. Entra en conflicto. Y cuando hay grandes emociones es difícil la situación. ¿Okay? Entonces es importante saber que para nosotros muchas veces, cuando van a presentar argumentos acerca del aborto, siempre buscan casos extremos, sí, pero que son muy emotivos. Que conmueven. Que conmueven. Y las personas se ven conmovidas por eso. No tanto es que tengan un argumento bien, sino que hay una conmoción, una pena, algo así, pero son casos extremos. En el caso local, un caso paradigmático con ese tema del aborto, el caso Esperancita. Esperancita no se llamaba Esperancita. Esperancita se llamaba Rosaura Almonte. Y ese fue el nombre que le pusieron los medios porque se trataba de una menor y demás. En una discusión que tuve yo a rajatabla con una feminista abortista y demás, porque Esperancita murió por ustedes los antiderechos, que no sé cuánto. Le dije, ¿cómo se llamaba Esperancita? ¿Te importaba mucho Esperancita? Así, ¿cómo ella se llamaba? Esperancita. Tú ni siquiera sabes que no se llamaba Esperancita. O sea, tanto te importaba que tú ni sabes quién era la persona. Tú le puedes preguntar a la gente cuando te digan, no, por la iglesia
el caso Exacto. Galileo, Sí. y tal, lo condenaron. Digo, sí. ¿Y cómo lo mató? Jolie. ¿Cómo mataron a Galileo? Sí, ¿Cuál fue la condena? Sí. Galileo no. Galileo murió de muerte natural. Es muerte natural. No, En su cama tranquilamente. y bien cuidado porque estaba en la residencia del obispo de Siena, Sí. si no recuerdo mal. Bien, pero no, ese caso Galileo es un caso... No, Jolie. pero, Bueno. o sea, asumimos sin, por ejemplo, y en eso tiene mucho que ver las redes. Yo creo que da para un segundo programa, ya hablando Eso sobre te iba a todo decir, los eso te jóvenes, iba a decir. Las redes Sí. crean pensamiento. Claro. Tendencias. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿a quién no le ha entrado nunca una noticia que crea alarma? El otro día, después de que la procuradora Miriam Germán hizo aquellas declaraciones diciendo sobre- que se tenía que Que llamar a cada quien por el sexo que se identificaba. El género. Al cabo de un rato a mí me subió una noticia, no dicen de dónde, pero si tú la ves, Ya. sería de Ya. Diario Libre, ¿verdad? Parece, pero en ningún lado pone el Diario Libre, pero esos fondos verdes y tal, donde decía, Ministro de Educación instruye que los baños en escuelas públicas pueden ser usados con el género que elijan. Alarma social. Pero eso estaba en algún lado. ¿Alguien se toma la molestia de ir A ver a la fuente. buscar y de A ver, decir, no, esto a me... ver si es verdad o no es verdad. Yo soy un incordio en los grupos porque me dedico a escribir a la gente, decir, ¿esto lo has verificado? Bueno, me lo mandó una persona que... Confiable. Que para mí es... ¿Pero tú lo has verificado? No. Pues avisa al grupo que no está verificado eso, por favor. Sí. Pongo esta, pero pongo... ¿Qué más el otro día? La muerte de Perales. Sí, ahí sí. Por ejemplo. No, hubo una muy buena en todos los grupos. Señores, atentos. Hoy entra en vigencia la nueva ley de tránsito, y pueden ser multados. Y te ponen ley no sé qué número /17. Digo, pero señor, está la ley de 2017. ¿Han ido usted a buscarla? Pero que hoy entra... Pero ¿cómo una ley de 2017 entra en vigencia en el 23? ¿Me lo quiere explicar? Yoli, tenemos que hacer otro programa. Mira. Definitivamente es una destreza necesaria en este tiempo porque nos están manipulando, sobre todo los medios. YouTube, por ejemplo, nosotros como canal estamos desmonetizados porque llamamos a la cosa por su nombre. Y si nos llamamos La Verdad Podcast, no podemos entrar en los eufemismos de decir interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida, todos esos términos. Eso no nos ayuda. No, nos tumban. ¿Somos subversivos? Sí. Ay, señores, este programa es subversivo. Somos subversivos. Si tú dices pandemia, ya acabo de desmonetizar este video, por decir, no se puede hablar de ciertos temas que están vetados. Los principales clientes de estas grandes son personas que quieren manipular masivamente. O sea, ¿por qué YouTube paga dinero a los que sí monetizan? Porque tienen detrás personas de mucho poder y de mucha influencia que pretenden dominar una masa, dominar con objetivo político, objetivo económico y demás. Sí. Entonces, cada vez se hace más necesaria esta destreza de poder filtrar, de poder tener el pensamiento crítico y saber de dónde me viene una noticia, quién es ese periodista que lo está diciendo, a qué medio obedece, que esa es otra cosa. Los medios, un pequeño grupo controla grandes cantidades de medios, de los medios tradicionales. Por suerte están surgiendo las redes sociales como un medio alternativo. No, pero... Vamos a hacer entonces otro programa. Sí. El famoso video del otro día del canal que desviaron los haitianos. Sí. Ajá. ¿Verdad? Y al final te quieren llevar a que tú... bien. Siempre hay fines Sí, sí, manipulación. Vamos a hacer la segunda parte del programa entonces, entrando ya más de lleno en cómo las redes controlan, manipulan o intentan manipular la forma en que pensamos, que eso está más claro. Los algoritmos, esa inteligencia artificial, eso está acabando. Y nos vamos a ir por ahí. Y continuaremos también porque nos hemos quedado muy a medias. Si les parece bien y ustedes quieren, la próxima semana estaremos segunda parte.
Pensamiento crítico 2.0. Muy bien. Pues nada, sigan suscribiéndose, por favor, compartiendo y déjennos también sus opiniones ahí escritas, que nos interesan muchísimo. Nos interesa muchísimo. Sí, y señor. quizá si en la parte B de este programa, o como dice, en el 2.0, vemos que hay necesidad, hacemos un abierto sobre pensamiento crítico. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima.